Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a casi todo el mundo, las relaciones entre hombres y mujeres en Francia. Un tema apasionante, pero también complicado, porque está cambiando muy rápido con la sociedad. Vamos a ver juntos 9 puntos clave que explican la situación actual. En Francia, cada vez más personas permanecen solteras. El matrimonio ya no es una prioridad. Muchos prefieren centrarse en su carrera, sus viajes y sus pasiones. Como resultado, se forman parejas más tarde, a veces después de los 30, y algunos incluso deciden vivir solos. Este fenómeno se refuerza por el miedo al fracaso amoroso y el deseo de independencia. Aplicaciones como Tinder, Bumble o App han cambiado la forma en que hombres y mujeres se conocen. Por un lado, ofrecen una gran variedad y la posibilidad de conocer gente fuera del círculo habitual. Pero, por otro lado, generan muchas frustraciones. Muchos hombres dicen tener dificultades para recibir respuestas, mientras que las mujeres se quejan de ser sobresolicitadas. Esto crea un desequilibrio que provoca decepciones y refuerza la sensación de competencia. Con el auge del feminismo y la liberación de la palabra de las mujeres, especialmente tras Almohadilla MeToo, las relaciones hombres-mujeres han cambiado. Muchas mujeres ya no aceptan ciertos comportamientos que antes se toleraban. Los hombres, por su parte, a veces dudan en acercarse a una mujer por miedo a ser percibidos como intrusivos. La seducción sigue existiendo, pero debe reinventarse de forma más respetuosa y equilibrada. Al final, se puede decir que las relaciones hombres-mujeres en Francia se han vuelto casi conflictivas. Muchos hombres sienten que las mujeres han descuidado completamente su feminidad, que ya no se maquillan, no se visten de forma femenina y quieren vivir solas, a veces con su gato en lugar de hijos. Por su parte, muchos hombres se van al extranjero, buscando mujeres que aún tengan valores familiares y que sean más femeninas, como en Europa del Este o en Asia. Esta situación crea una fractura difícil de cerrar a largo plazo. Las generaciones jóvenes valoran la libertad y la experimentación. Quieren vivir varias historias antes de comprometerse, viajar, descubrir y probar cosas nuevas. Los mayores de 40, en cambio, buscan más estabilidad, especialmente tras un divorcio o ruptura. Este desfase crea dos visiones diferentes de la pareja. Para unos, la pareja es solo una experiencia más, para otros, es un ancla en la vida. Francia es un país multicultural, y esto se refleja en las parejas. Las uniones mixtas son cada vez más frecuentes, ya sea por cultura, religión o generación. Esto abre nuevas perspectivas, pero también puede generar tensiones familiares o sociales. Sin embargo, estas parejas suelen ser muy enriquecedoras, mezclando tradiciones y formas de ver el mundo diferentes.
Un factor que complica las relaciones entre hombres y mujeres en Francia es el impacto de la inmigración y las diferencias culturales. En algunos barrios, las mujeres cuentan que sufren insultos o presiones simplemente por llevar una falda corta o ropa considerada provocativa. Estos comportamientos, muchas veces ligados a una visión conservadora de la mujer, generan desconfianza y crean tensión. Como resultado, algunas mujeres se sienten menos libres, y muchos desarrollan desconfianza general hacia los hombres, añadiendo una capa extra de dificultad a las relaciones. Al mismo tiempo, el gobierno y los medios promueven mucho la diversidad sexual y de género. Hoy en día no es raro, en pleno centro de la ciudad, cruzarse con un hombre con barba, maquillado y vestido de mujer, al lado de una mujer con velo, y justo al lado una mujer con el pelo verde, poco femenina, que casi parece un hombre. Al final, uno ya no sabe quién es hombre y quién es mujer. Para algunos, esto es riqueza cultural y libertad. Para otros, es fuente de confusión o incomodidad. Esta convivencia de visiones muy distintas refleja la Francia de 2025, un país múltiple, pero a veces fracturado, donde cada uno tiene su propia definición de pareja, género y seducción. Aunque ha habido avances, todavía existe una brecha salarial entre hombres y mujeres en Francia. En la pareja, las mujeres siguen asumiendo muchas veces más tareas domésticas y carga mental. Esta desigualdad genera tensiones, ya que muchas mujeres buscan relaciones realmente equilibradas, donde ambos compartan responsabilidades. Díganme en los comentarios, ¿cómo ven las relaciones hoy en día? ¿Creen que son más complicadas que antes, o más libres? Y no olviden, suscríbanse al canal para no perderse mis próximos videos, y si les gustó este contenido, denle like, eso ayuda mucho.